Lógica 1. Ordena tu pensamiento de manera coherente. Yo soy Valeria Yo soy María José y este es nuestro proyecto de la unidad 2 de Lógica. y somos del grupo primero 3. Esperemos que les guste. ¿Se han preguntado qué es el concepto? Que consiste en la simple aprensión de las cualidades esenciales de los conceptos. La mente logra aprender la esencia de las cosas por medio de 3 pasos o procesos: percepción, abstracción y generalización. Captar por medio de los sentidos los datos o características del objeto. 2, 3. Abstracción. Identificar las características esenciales y separarlas de las no esenciales. Formar clases a partir de relacionar y agrupar las características comunes. La función del concepto es lograr una representación mental del objeto a través de sus notas esenciales, lo que nos permitirá identificarlo y distinguirlo de los demás. Esto facilita a los seres humanos organizar y clasificar el conocimiento que tiene de la realidad y formar juicios o representar argumentos de manera coherente y precisa. Constituye el contenido y permite la comprensión de cada concepto, con lo que se distingue de cualquier otro. Cuando pensamos en un árbol, se nos viene a la cabeza un tronco con ramas y raíz, lo cual son las características esenciales de un árbol, ya que sin estas características no podría ser un árbol. Mientras las características accidentales sería cuando un árbol tiene hojas o tiene frutos, ya que sin estas partes sería de igual forma un árbol, mientras tenga las características esenciales. La comprensión y la extensión del concepto. La comprensión del concepto consiste en la nota o conjunto de notas esenciales que son características del objeto o de una clase de objetos. La extensión del concepto es la clase, conjunto o número de individuos a los que se les aplica dicho concepto. La relación entre la comprensión y la extensión del concepto es que a mayor comprensión, menor extensión y viceversa. A menor comprensión, mayor extensión. Tipos de conceptos: Supraordenados, subordinados y coordinados. Por ejemplo, el concepto libro es supraordenado o genérico respecto a los conceptos libro de terror, libro de romance o libro infantil, que son conceptos subordinados con respecto a aquel. Las especies libro de terror, romance o infantil son conceptos coordinados entre sí, aunque entre ellos existe una diferencia que los identifica. o género de los conceptos. Las relaciones que se establecen entre los conceptos se llama predicable a los conceptos que sirven para definir otros conceptos. Predicables existen los predicables esenciales y los predicables no esenciales. Predicables esenciales existe el género, que es el concepto que abarca la especie que tienen algo en común. Después sigue la especie, que es el concepto que agrupa a individuos que tienen la misma esencia y pertenecen a la misma clase. Y la diferencia específica, que es un concepto cuya nota esencial distingue la especie de un mismo género. Esenciales son la propiedad y el accidente. La propiedad es un predicado que es exclusiva y característica del concepto, pero no es esencial. Y el accidente es una característica del objeto que puede ser excluida, ya que éste no interviene en el concepto. Por ejemplo, pensemos en un fusil francotirador, donde el género son las armas, mientras la especie es que es un arma de fuego. La diferencia específica sería que tiene francotirador. Lo propio es que permite los disparos a objetivos a muy larga distancia. Mientras que el accidente sería el color del arma, ya que este no influye en si es o no un francotirador. La clasificación y la división son operaciones muy comunes que tienen como base las relaciones entre conceptos. Ambas son un ordenamiento jerárquico
de conceptos de acuerdo con un determinado criterio. La clasificación es la operación que agrupa en clases a individuos que comparten características comunes. Consiste en ordenar diferentes conceptos subordinados que derivan de otro concepto de orden superior. En la clasificación obtenemos las diferentes especies contenidas en un género. En esta operación conceptual intervienen tres elementos: el concepto o su extensión clasificable, 2. Las partes clasificadas y 3. El criterio de clasificación. El ejemplo de clasificación de la física sería que el concepto es la física. Las partes clasificadas son la física moderna y la física clásica. Mientras los criterios de clasificación son que la física moderna es mecánica cuántica y mecánica relativista, y la física clásica es mecánica óptica y acústica. Si clasificar es una operación sintética porque agrupa en clases a los individuos con base en sus coincidencias, la división es una operación inversa. Es un procedimiento analítico que consiste en descomponer en un todo en sus partes. Así, entendemos por división al análisis o descomposición de una totalidad en sus partes esenciales. La división va de lo general a lo particular, mientras que la clasificación va de lo particular a lo general. En esta operación lógica intervienen tres elementos. 1. El todo o aquello que se divide. 2. Las partes o elementos de que se compone. Y 3. El criterio de división. Por ejemplo, en el primer elemento de división, el todo aquello que se divide sería la física. Mientras que el segundo, las partes o elementos que se descomponen, es que se divide en 5 ramas. Y el criterio de división son las 5 ramas: mecánica, electricidad, acústica, óptica y termología. Representar proposiciones, ya que estas se integran a partir de los conceptos que representa el sujeto o el predicado. Los conceptos se integran por círculos denominados nodos, los cuales se pueden unir mediante palabras enlace, líneas o flechas. Los mapas conceptuales permiten: 1. Organizar lógica y estructuradamente los contenidos de aprendizaje, ya que son útiles para seleccionar, extraer y separar la información significativa o importante de la información superficial. 2. Interpretar, comprender e inferir a partir de la estructura realizada. 3. Integrar la formación de un todo, estableciendo relaciones de subordinación e interrelación. 4. Desarrollar ideas y conceptos a través de un aprendizaje interrelacionándolo, pudiendo precisar si un concepto es en sí válido e importante y si hace falta enlaces, lo cual le permite determinar la necesidad de investigar y profundizar el contenido. 5. Insertar nuevos conceptos de la propia estructura de conocimiento. 6. Organizar el pensamiento. 7. Expresar el propio conocimiento actual acerca de un tópico. Y 8. Organizar la materia del estudio. La cartografía conceptual es una estrategia de construcción y de comunicación de conceptos basada en el pensamiento complejo. La cartografía conceptual aporta un método preciso para construir conceptos académicos y comunicarlos dando en cuenta de sus relaciones y organización, lo cual posibilita el proceso de comprensión. Tobón propone los siguientes 7 ejes para construir de una manera estandarizada los conceptos. Eje nocional. Se da una aproximación al concepto establecido, su definición corriente y el origen de la palabra o palabras de las cuales se compone. Eje categorial. Se describe la clase general del concepto dentro de la cual está incluido el concepto en cuestión. Eje de diferenciación. Se establece una o varias proposiciones en las cuales se muestra la diferencia entre este concepto y otros similares. Eje de ejemplificación.
Se describen proposiciones que ejemplifiquen el concepto con casos específicos. Eje de caracterización. Se describen las características esenciales del concepto. Eje de subdivisión. Se construyen las clases de las cuales está clasificado o divide el concepto. Eje de vinculación. Se establecen las relaciones de este concepto con otros que son importantes desde lo semántico o contextual. La clave para formar o definir un concepto es determinar sus características esenciales. Las habilidades básicas del pensamiento son procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de la información. Te facilitan la organización y reorganización de tu percepción y tu experiencia para tratar con mayor claridad diferentes situaciones y dirigir tu atención hacia un fin determinado. Los procesos básicos constituyen la base para desarrollar el pensamiento analítico. Suponen, entre otros aspectos, habilidades para observar, describir, comparar, relacionar y determinar la esencia de los objetos. Estos procesos mentales suelen darse de manera automática en la vida cotidiana. Los procesos básicos del pensamiento que deben seguir para la definición de un concepto son observación, descripción, comparación, relación e identificación de características esenciales. Observación. Es el proceso mental de fijar la atención en una persona, objeto o situación, a fin de identificar sus características y la integración de estas en un todo que presenta la imagen mental del objeto o situación. Descripción. Es el proceso mediante el cual se informan, de manera clara, precisa y ordenada, las características del objeto de la observación. Por medio de la descripción, damos cuenta de lo que se observa, se compara, se conoce, se analiza, etc. En esencia, describir es dar cuenta de las características de una persona, objeto, evento o situación. Comparación. La comparación es una extensión de la observación. Puede realizarse entre dos o más personas, objetos, eventos o situaciones, entre otra la persona, objeto, evento o situación misma y el aprendizaje previo. En ambos casos, el proceso es similar. Cuando se pretende comparar, primero se identifican los elementos comunes o los elementos únicos que pueden haber entre las personas, objetos, eventos o situaciones. Relación. El proceso de relación consiste en establecer nexos entre dos características de un objeto o situación referidas a la misma variable. El proceso de relación es el paso siguiente a la comparación, ya que en este momento se establecen semejanzas y diferencias de manera independiente, mientras que la relación llega un paso más allá del procesamiento de la información, porque se toman las semejanzas y diferencias y se establecen conexiones entre ellas. Estas conexiones se expresan mediante la emisión de juicios, es decir, la afirmación o negación de algo. Identificación de características esenciales. Una característica es esencial si después de observar que se permiten varios objetos, es generalizable a ese conjunto de clases de objetos, situaciones o fenómenos. Al comparar los objetos se observan semejanzas y diferencias. Las características esenciales se encuentran en las semejanzas. Una diferencia representa una característica que no es universal o que no se permite en todos los objetos y por ello la consideramos accidental o accesoria. Esto ha sido todo por nuestra parte, esperemos que les haya gustado. Gracias.